Vamos al Evangelio de Lucas en su capítulo 8. Estamos iniciando el capítulo 8, que dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. 3 versículos aquí, llenos de gran riqueza. Hace unos días, un grupo de mujeres se reunió en una zona de la ciudad para protestar contra la violencia contra las mujeres, y provocaron violencia y destrozos. Estas paradojas, ¿no? Es cierto que las mujeres han sido maltratadas a lo largo de la historia, eso es cierto, pero no es toda la verdad. Recuerden que cuando el diablo trabaja para que nos dé algo falso, tiene que tener un gran porcentaje de verdad, ¿sí o no? Ustedes no van a aceptar algo que no se parece nada a la verdad. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de que si ustedes quieren pagar con un billete de 300 pesos, en ninguna tienda se los van a recibir? Pero si ustedes pagan con un billete falso de 200, entre más se parezca al verdadero, más puede pasar, ¿no? Es cierto que las mujeres han sido maltratadas, pero el problema no se limita a eso, porque también igualmente triste es que un hombre mate a otro hombre, que una mujer mate a un niño, que una mujer mate a un hombre. Y hay muchos casos de mujeres que han asesinado, y hay muchos casos de hombres que han matado, y no a mujeres, a otros hombres, y a hombres desvalidos. Incluso las guerras actuales son terribles, ¿no? Ni siquiera conoces al que vas a matar. Antes lo tenías frente a frente y pues le enterrabas una espada. Ahora cómodamente desde tu sillón aprietas un botón, no sabes ni a quién, y mataste miles de personas. Entonces, la violencia no es un problema de género. Sí, de género, pero del género humano, ¿no? Acuérdense que la palabra correcta es sexo. Solamente hay 2 sexos. En ese terreno los géneros no existen. Y la violencia es un problema más complejo. Que hay violencia que conlleva alevosía, premeditación y ventaja, ciertamente. Y que eso es más grave, sí, son agravantes. Pero no se limita a lo que hoy se quiere decir. Partiendo de lo que es un problema, se quiere buscar una solución equivocada. ¿Creen que vamos a resolver la violencia contra mujeres con mujeres que odian a los hombres? O sea, ¿la solución es odiar a los varones? ¿La solución es ir y destrozar monumentos, propiedad ajena? No es la solución. Nosotros vemos una serie de casos en el Nuevo Testamento donde la mujer encuentra un lugar maravilloso, porque cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, nos crió para tener una relación de justicia, una relación, ante todo, de amor. Cualquier solución que parta de un problema real, pero que plantee una solución falsa, pues ya se equivocó. Los problemas pueden ser reales, la pobreza es un problema real, pero muchas soluciones a la pobreza son falsas. El problema entre los sexos es real, pero lo que no es real es el neomarxismo, que ha convertido la lucha de clases en lucha de sexos. Y en esa lucha de sexos se justifica que las mujeres odien a los hombres. Tenemos que regresar a la solución bíblica. La solución bíblica es el reconocimiento que Dios da al hombre y a la mujer, a ambos, como imagen de Dios.
a ambos como parte del Adán, del ser humano. A ambos como igualmente pecadores. No vaya a pensar que los problemas del mundo son los varones. Alguna vez, hace años, cuando casi no había mujeres en la política, se pensaba, no, es que si hubiera presidente, mujer, que no se dice presidenta, ¿verdad? Porque ente es un ente, un ser, no hay entas, ¿sí? Entonces, una mujer presidente, se pensaba que no haría guerras, que no haría cosas malas, pero luego vinieron por ahí Margaret Thatcher y algunos otros ejemplos que ustedes conocen, ¿no? Entonces, somos igualmente pecadores. Igualmente amados por Cristo. Dios no ama a los hombres más que a las mujeres, ni a las mujeres más que a los hombres. Nos ama igual. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el mismo Espíritu. No hay una unción para hombres y una unción para mujeres. Porque no hay el Espíritu Santo no es una cosa a la que podemos llamar la unción. El Espíritu Santo es una persona que se relaciona con nosotros. Y cuando la carta a los Corintios habla de los dones del Espíritu, son comunes a los hombres y mujeres: el hablar en lenguas, el profetizar, el exhortar, el tener sabiduría, el sanar enfermos. ¿Sí me explico? Claro, hay diferencias de funciones. Cuando esas funciones distintas se realizan en amor, son funciones maravillosas, que además muchas veces es imposible que uno realice las funciones del otro. Yo no conozco de un hombre embarazado. Desde lo físico hasta lo espiritual, nuestras funciones son diferentes. Pero nuestra dignidad es la misma. Nuestra maldad es la misma. Por eso es interesante ver este pasaje donde se habla de la relación de algunas mujeres con el ministerio de Jesús. Por lo pronto se dice que Jesús comenzó a recorrer una vez más las ciudades y aldeas de la Galilea. Esos tal vez 3 años de ministerio, el Señor no se detuvo. Siempre yendo de un lado a otro con las incomodidades que todo eso significa. Porque hacer la obra de Dios, hacer la obra de Cristo, hacer la obra del ministerio, no es un llamado a la comodidad, no es un llamado a la vida burguesa, que es el tipo de cristianismo que predomina. Como yo creo en Dios y Dios es muy bueno y Dios quiere que yo sea rico y Dios quiere que yo tenga todo y que esté aquí disfrutando de la vida. Pablo dice claramente, sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Yo no sé si usted, aunque sea en películas, ha visto cómo sufre un soldado. ¿Tiene cama? Puede pasar en una región semanas que no deja de llover y que no ha estado seco, pero ni un día. ¿Creen que tiene buena comida? ¿Y que lo pueden matar en cualquier momento? Es muy difícil. Sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Así Jesús iba de aldea en aldea predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? ¿Qué Evangelio? El de la prosperidad. Diciéndole a los pobres judíos oprimidos por los romanos, empobrecidos, Dios los va a hacer ricos, tráiganse su ofrenda. ¿Ese Evangelio, el de la prosperidad? ¿No? ¿El Evangelio de la guerra espiritual? Jesús con sus apóstoles llevaban sus frasquitos de aceite. Se avecina, no sé, en estos días, el festival de los shofares. Es una vergüenza, porque hay gente que va a ir con su shofar en bola, todos desafinados, desentonados, con un desorden total, en lo que consideran lugares importantes de la Ciudad de México, a tocar el shofar para vencer a las potestades demoníacas. De esas cosas que dice, pena ajena, ¿no? ¿Qué van a decir de los cristianos? Y cuando ustedes hablen de Cristo, no, yo no quiero ser de esos loquitos, van a decir, ¿no? Ese evangelio predicaba Jesús con sus shofares y sus botellas de aceite. ¿Qué evangelio? Aquí lo dice, del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios quiere decir
que Dios sea el Rey en nuestra vida. Fíjese que Jesús ni siquiera se predica a sí mismo. Él es el camino y Él revela al Padre. Pero ahí está, revela al Padre. ¿Usted se ha fijado que se dice que Jesús glorifica al Padre? ¿Que el Espíritu Santo glorifica al Hijo? ¿Que el Padre ha glorificado al Hijo? Pues entonces, ¿cómo está eso? Uno glorifica al otro y el otro glorifica al primero. ¿Por qué? Porque la comunión trinitaria es una relación amorosa. Y otra vez ahí podemos ejemplificar la relación que debe haber entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, por ejemplo. Si el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, si el Espíritu Santo glorifica al Hijo, ¿qué debe hacer la esposa con el marido? Glorificar, honrar al marido. ¿Y qué debe hacer el marido para la esposa? Honrar, hacer feliz, amar a la esposa, ¿no? En la relación amorosa, la comunión es recíproca. La búsqueda de la honra, de la gloria, del bien, de la felicidad del otro, es lo primero. Es lo que tenemos que tener allí, presente siempre. Entonces Jesús predica el evangelio de su Padre, el evangelio del reino de su Padre. El reino de Dios no es un lugar, en eso hemos insistido. No piense que el reino de Dios está allá arriba, ¿no? Sí, allá en el reino de Dios. Imagínese que Dios es tan limitado que su reino está muy lejos de este mundo, ¿no? El reino de Dios no es un futuro. No vamos a morirnos y entonces a llegar al reino de Dios, ¿no? A veces usamos mal ciertas expresiones. Es que fulanito ya se fue a la presencia del Señor. ¿Qué no estamos aquí en la presencia del Señor? ¿Está presente o no está presente? Entonces, como que se fue a la presencia. Si ya estamos en la presencia. Se fue al reino. ¿Que nosotros no estamos en el reino? O sea, es claro que el hermano que ha ido más allá de esta vida está percibiendo y disfrutando de una manera diferente, más intensa, profunda, íntima, la comunión de Dios. Por supuesto que sí. Pero no podemos olvidar que aquí está Dios presente y que nosotros estamos en su reino. Porque si hemos creído, hemos nacido de nuevo. ¿Y dónde nacimos de nuevo? ¿En México? En México nacimos el primer nacimiento. Somos orgullosamente mexicanos. Made in México. Pero cuando nacimos en el reino, cuando nacimos de nuevo, nacimos en el reino. Estamos en el reino de Dios. ¿Sí? Estamos en el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Yo quiero ir al reino de Dios porque hay calles de oro. Sí, ¿usted va a caminar en calles de oro? Sí, ¿y eso le gustaría? Sí. ¿Con zapatos o sin zapatos? Porque no sé cómo va a disfrutar el oro, ¿no? El reino de Dios no es eso. En el reino de Dios hay un concepto central. El concepto central, pues es el rey. Lo más importante en el reino de Dios es el rey. ¿Y quién es el rey? El Padre. ¿Qué está predicando Jesús? El evangelio del reino de Dios, ¿no? Claro que nosotros también somos importantes en el reino porque Dios nos ama. La importancia y la soberanía de Dios no están aisladas porque Él es amor, su esencia es amor, y por amor nos creó, y su autoridad es autoridad protectora. Y la importancia que tiene Él como centro en el reino de Dios es para bendecirnos a nosotros. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, tendríamos que pensarlo prácticamente, no como un concepto vago, ultraterreno, el reino de Dios. Ni siquiera como un concepto teológico nada más. Sí, vamos a ver en los libros de teología el reino de Dios. ¿Cuál sería la manera práctica de pensar el reino de Dios? Ayúdeme.
¿No sería reconociendo, pensando, de qué manera Dios es el rey de su vida? ¿El dueño de su vida? ¿Quién es el dueño de su tiempo? En un sentido real, porque sí, así como confesión, pues diríamos Dios, ¿no? Pero ya ve que cuando uno está enamorado, ¿cómo le dice a la persona amada? ¿Cómo dicen las mujeres? Mi rey. ¿No? Tú eres mi dueño, ¿no? O como dice el poeta enamorado, estoy a tus pies, ¿no? ¿No está a los pies? Bueno, antes de casarse sí. Pero, o sea, el amor lo que hace es que nosotros queremos ser completamente de la otra persona, que la consideramos que es dueña de todo lo que somos. Ese es el reino de Dios. Cuando nuestra respuesta amorosa a su amor nos hace desear y reconocer que nuestro tiempo sea de Él. Así que cuando usted hace su horario, su agenda, sus planes, si está considerando que usted vive y pertenece al reino, usted tendría que decir, bueno, ¿cómo este tiempo quiere Dios que yo lo viva? ¿En qué quiere Dios que yo lo use? Pero también nuestra familia y lo que somos es de Dios, ¿o no? Bueno, Señor, yo sí creo en ti, pero eso de que mi hijo te vaya a servir, no, porque se va a morir de hambre, no. Mi hijo no te lo doy. ¿Se lo podría dar? Si está enfermo, no, Señor, si no lo sanas ya no voy a creer en ti, porque no te lo doy. Tenemos que darle todo, nuestro dinero. Ah, no, cuidado, eso sí no nos toquen el bolsillo, porque eso sí es delicado. Y no estoy diciendo que todo el dinero tenga que traerlo, sino que lo use como Dios quiere que lo use. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Usted está seguro que todo su dinero lo está usando como Dios quiere? O llega el día de la quincena y dice, vámonos al restaurante, y a los 3 días ya no tiene nada, y dice, ay, hay que pedir prestado, y cuando viene la otra quincena ya lo debe todo. ¿Está usted usando el dinero como Dios quiere que lo use? El Evangelio del Reino es rendirle nuestra vida a Dios como un rey y poner todos los aspectos de nuestro ser bajo Él. Cuando Jesús dice en el Sermón de la Montaña, buscad el reino de Dios primeramente, ¿qué está diciendo? Que lo primero que debe preocuparnos, importarnos, es que Dios nos gobierne. Muy diferente, si usted recibe la quincena, se espera tantito antes de gastársela, se pone a orar y dice, Señor, ¿cómo quieres que use este dinero? Y yo le aseguro que Dios le va a iluminar para que pague sus deudas. ¿No? Nada de que cancelo las deudas, profetizo que se acaban todas sus deudas. No, las paga, ¿no? Eso es de cristianos, ¿verdad? Y va a saber cómo usar su dinero, como Dios quiere. Ese es el evangelio que Jesús predica, el evangelio del reino de Dios. Y los 12 apóstoles, ese grupo simbólico de apóstoles, porque hay más que 12 apóstoles, pero hay un grupo que está allí representando a las 12 tribus de Israel como el nuevo Israel, le siguen, pero no solo le siguen los 12 apóstoles, sino algunas mujeres. Le siguen algunas mujeres. Este es el tema por donde empezamos. A diferencia de algunas costumbres de cierto sector del judaísmo, donde la mujer no puede tener un papel importante. Por ejemplo, en la sinagoga, la mujer se sienta en otra sección diferente de los hombres, normalmente atrás o en otra planta, muchas veces separada por una celosía para que ellas no se vean, cubiertas de la cabeza hasta los pies. No es concebible que participen del culto en el sentido de que
entraran a la sección principal, donde están los hombres, y hicieran una oración, una lectura bíblica o una predicación. Jamás. ¿Me explico? Otro asunto, por ejemplo, una mujer no podía tocar un rollo de la Torá, un rollo de la ley. Porque cuando una mujer está en periodo menstrual o alguna enfermedad que le provoque flujo, de acuerdo con la ley de Moisés, es impura. Y todo lo que toque se impurifica. Así que no puede tocar la ley. Una mujer no puede acercarse a más de cierta distancia a un rollo de la Torá, y mucho menos tocarlo, ¿no? Si una mujer quiere estudiar, dijera, voy a ir al seminario de los rabinos, se llama la yeshiva, yo quiero estudiar en la yeshiva, pues no puede, ahí solo pueden estudiar hombres, se tendría que disfrazar como Sor Juana, de hombre, para poder entrar, ¿no? Vean eso por lo pronto, algunos ejemplos, ¿no? Hay muchos más. El contraste, estas mujeres siguen a Jesús en el ministerio, en la tarea. Quizá a veces de tiempo parcial, porque algunas las vemos casadas, las vemos con otras ocupaciones. Pero han puesto en su corazón, en primer término, servir a Dios. ¿Recuerda usted una historia que está en el Evangelio de Juan, donde Jesús llegó a la casa de su amigo Lázaro y él tenía dos hermanas, Marta y María? Marta es como la mayoría de las hermanas, ¿verdad? No puede ver una pizquita de polvo porque le da el patatús, ¿verdad? Entonces todo el tiempo está, no sé, atosigada y aprensiva con que todo tiene que quedar limpísimo, limpísimo. No se vaya a aparecer una mosca, porque bueno, qué barbaridad. Entonces, bueno, llega Jesús ahí a la casa y resulta que Marta está muy atareada porque pues hay que dar de comer, hay que hacer la comida, hay que servir bien, hay que lavar los trastes, hay que atender los invitados, ¿no? Toda una mujer. Pero María se sienta a escuchar la enseñanza. O sea que Jesús aceptaba mujeres en su grupo como rabino. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Usted puede estudiar en la yeshiva del Museo de la Biblia, no hay problema. Bienvenida, ¿verdad? Bueno, ustedes recuerden que constantemente aquí vemos a las hermanas haciendo todo. Creo que hace un domingo o dos les decía yo, las mujeres aquí predican, dirigen, bautizan, reparten la Santa Cena, etcétera, ¿no? Entonces estas mujeres se iban con Jesús porque prefirieron lo que prefirió María. Hay mucho que hacer, ¿o no? En la casa y en la familia, la mujer a veces tiene doble trabajo, como Martita, ¿no? Trabaja en la calle, por allá, dando clases, pero llega a la casa y tiene más trabajo. Nada más que el trabajo de la casa, pues no tiene seguro social, ni vacaciones, ni sueldo, ni nada, ¿no? Doble trabajo, a veces no reconocido. Y entonces Marta se queja de que su hermana María está de floja. Y va con Jesús y le dice, Maestro, mi hermana dice que es cristiana, pero no ayuda en nada. ¿Qué va a ser cristiana? Regáñala. Dile que me venga a ayudar. Yo ya no puedo, se me están quemando los frijoles, ¿verdad? Parece tener razón. Tiene una preocupación genuina, sí. El problema es que no es la preocupación última. No es la preocupación más importante que debe tener. Porque ese tipo de trabajo nunca se va a acabar. Nunca. Y entonces si usted por dejar la cocina rechinando de limpia, no, tampoco deje un cochinero ahí cochambroso, no. Pero, ¿qué tal si por dejarla rechinando de limpia, usted llega a la cama cuando el marido ya está... Y él la estuvo esperando para darle unos besitos, ¿no?
Y usted cuando llegó, pues ya, pasó el tiempo. ¿No dice el cantar de los cantares, no? Que mi amado llamó a la puerta y yo dije, ya me acosté, y entonces cuando salí, ya no estaba, ¿no? Entonces, a veces por esas cosas más urgentes dejamos lo verdaderamente importante. Tenemos tanto que planchar, tantos trastes que lavar, que cuando los hijos pequeños dicen, quiero jugar, ahorita no estés molestando, siéntate a ver la tele. Y tenemos a la nana electrónica idiotizante, ¿no? Claro que cuando el hijo llega a la edad de joven y su nana fue el celular, la computadora, la televisión, ya está muy difícil que usted lo rescate. Está muy difícil, ¿no? Incluso ya no va a ser posible ni que platique con él. Porque cuando se está cenando o en alguna reunión platicando, no, él está con las relaciones líquidas que decía Julio, ¿no? Ya no tiene la capacidad de convivir con personas reales y cercanas. Cree que la amistad es mandar mensajitos, ¿no? Conversar. Hoy usamos anglicismos que no deberíamos, como chatear. Es conversar, ¿no? Bueno, los perdemos. ¿Por qué? Porque cuando tenía necesidad de nuestra compañía, de que jugáramos, de que los educáramos, de que los abrazáramos, teníamos muchos trastes que lavar, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema también en cuanto al ministerio. Yo sí quisiera servir al Señor, pero es que no tengo tiempo. Tengo que ir al mercado. ¿Y por qué no viene el domingo? Es que es el único día que voy a la tienda, ¿no? Bueno, entonces cuando Marta quiere que Jesús regañe a María, se cumple su expectativa porque Jesús no la regaña. Dice, María, María, afanada estás. Ah, no, a eso. Marta, afanada estás. Marta, otra Marta, no usted. Afanada estás, ¿sí? Porque sí, esos trabajos son necesarios, son legítimos, pero tienen que ocupar su lugar en el reino de Dios. El reino de Dios es que Dios nos gobierne, no que nos gobiernen las urgencias, las cotidianidades, las necesidades, sino Dios, ¿verdad? Y entonces dice, María ha escogido la mejor parte. Y entonces estas mujeres que van ahí siguiendo a Jesús, seguro que tenían cosas que hacer, seguro, ¿no? Mucha ropa que planchar. No es que la hayan dejado, no es que hayan abandonado a la familia, es que se dieron el tiempo para lo importante, porque escogieron la mejor parte. Este grupo de mujeres es un mosaico muy disímbolo. Miren, por ejemplo, se dice mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Mujeres agradecidas por lo que Dios había hecho en su vida. Algunas quizá X enfermedad, no sabemos cuál, aquí no lo dice, pero el Señor las sanó. Y creo que como dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, por la gran misericordia de Dios, que den su cuerpo como un sacrificio a Dios. Porque gracias a esa misericordia, como una gratitud y como una respuesta, nosotros debemos entregarnos a Dios. Estas mujeres sanadas se entregaron a Dios, siguiendo a Jesús, sirviendo a Jesús, a los discípulos y a la gente a la que ellos se dirigían. Otras liberadas de demonios. Por ejemplo, dice claramente, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Magdala es una aldea en Galilea, cerca de Tiberíades. Pues esta María de Magdala, o María Magdalena, conoció a Jesús y Jesús la liberó de 7 demonios. Yo quisiera contarles más, pero no dice, porque como que se despierta la curiosidad, ¿no? ¿Cómo 7 demonios? ¿Y qué hacía? ¿O cómo estaba la película, no? Esta mujer ha sido muy confundida. En la iglesia occidental se confunde con la prostituta, ¿no? María Magdalena, la prostituta. Y hasta hay capillas, ahí en la Merced, en la zona de la prostitución, hay una capillita de Santa María Magdalena, patrona de las muchachas
que trabajan allí, ¿no? Se confunde. En la iglesia ortodoxa griega no ha habido tal confusión. La mujer prostituta del capítulo anterior que unge los pies de Jesús es una, de cuyo nombre no sabemos. Y María Magdalena es otra mujer que apenas se presenta en el capítulo 8. Además, la prostitución y demás pecados no son demonios. ¿Recuerda eso? Los pecados no son demonios. Cometemos un error incluso metodológico cuando una persona viene a contarnos su lucha con una tentación y nosotros queremos sacarle el demonio, ¿no? Pastor, es que no sé, yo quiero saber si es malo o bueno masturbarse, yo he querido dejarlo de hacer, pero no lo puedo hacer, y la pornografía, muy bien, pues vamos a expulsar ese demonio, ¿no? Y ahí está, ora y ora, y el otro se regresa a su casa y tiene el mismo problema. ¿Por qué? Los pecados no son demonios, ¿verdad? Son pecados, porque recuerden que el endemoniado no tiene voluntad. La definición de endemoniado es precisamente que ese ente extraño ha poseído, ha tomado la voluntad de una persona. Y para que nosotros podamos pecar necesitamos voluntad. Si no hay voluntad, pues no estamos pecando, ¿sí? No se puede pecar a fuerzas. Como no se puede creer a fuerzas, no se puede amar a fuerza, tampoco se puede pecar a fuerza, ¿sí? El endemoniado no tiene voluntad. Y el que peca, sí tiene voluntad. Entonces la prostituta, pues, pecaba por su voluntad. Y esta mujer endemoniada, pues no sabemos qué síntomas tenía, pero de acuerdo con otros casos más detallados en la Biblia, no eran pecados. El número 7 puede ser literal, pero es más probable que sea una simbología. Una mujer que estaba completamente endemoniada, ¿no? No es que cada demonio tiene un nombre y que nosotros vamos a tener que andar inventando nombres, porque ahora en las sesiones de liberación, que desgraciadamente se dirigen a cristianos, y recuerde que los cristianos en realidad, si son cristianos verdaderamente que han nacido de nuevo, no pueden estar endemoniados, ¿no? Pero en esas sesiones ahí se están inventando nombres de los demonios, ¿no? Y reprendo espíritu de fracaso y espíritu de flojera y espíritu de lo que se les ocurra, se inventa, ¿no? Y a veces se dice que cualquiera de los dioses antiguos son demonios, ¿no? Traes un demonio de Quetzalcóatl y uno de Huitzilopochtli y uno de, ¿verdad? No, aquí ni siquiera se dice, sino que 7 significa, como en otro pasaje, una legión, muchos, completamente. Una mujer que no tenía voluntad, una mujer que había perdido su conciencia. Cuando Jesús se encontró con ella, la libertó de esos demonios. Y cuando ella volvió a ser consciente, se dedicó a seguir a Jesús. Y va a ser una mujer muy importante en los evangelios, porque recordarán que cuando Jesús resucitó, ella es la primera que llega a la tumba vacía. Y la primera que ve a Jesús y a quien primeramente Jesús le pide que vaya a ser testigo de la resurrección, incluyéndola en ese sentido en el más grande ministerio que puede haber. ¿Cuál es el más grande ministerio? Ser testigo de Cristo. ¿Y de qué? De la doctrina angular del cristianismo, la resurrección de Cristo. Bueno, pero esta mujer se preparó a lo largo de tal vez 3 años, siguiendo a Jesús, escuchándolo y seguramente también ayudando a otras personas. Se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Un contraste, ¿no? Una mujer de la que no sabemos más de su pasado, sino que estaba endemoniada. En cambio, una mujer rica, esposa del superintendente, del oficial mayor, del que estaba a cargo de todas las cosas del rey Herodes. Esa era una mujer influyente, ¿no? Poderosa, de dinero.
Así que era un grupo muy diverso. Otra mujer llamada Susana y dice, y muchas otras mujeres le seguían. Y seguramente las que tenían recursos de ese grupo de mujeres, dice aquí, le servían de sus bienes. Es decir, ofrendaban de lo que tenían para que el ministerio fuera posible. Aquí tenemos que pensar en un equilibrio muy importante. La iglesia, y qué digo la iglesia más ampliamente, la religión no debería ser negocio. Que lo es en la mayoría de los casos de todas las religiones. Si usted fuera hinduista, no es lo mismo ser brahman que ser paria, ¿verdad? Y desde la justificación religiosa, el brahman es rico y poderoso, es una casta superior, porque el destino así lo decidió, pues seguramente se portó bien en una vida anterior. Y el paria es paria, con él ni me debo de preocupar porque se esté muriendo de hambre, ni puedo tocarlo, ni comer con él, porque así el círculo de la existencia lo decidió. Seguramente se portó muy mal en la vida anterior. Entonces las religiones muchas veces se convierten en un negocio. Eso es cierto, pero no debería serlo, porque la religión es una necesidad humana. Es la necesidad de buscar un sentido último a la existencia. En uno de nuestros boletines sacamos ya 2, 3 artículos, ¿no?, sobre qué es la religión. ¿Los está coleccionando? ¿Sí? Bueno. Entonces, no debemos irnos a ese extremo en el que está gran parte hoy de los predicadores de prosperidad. Todo se trata de que la gente ofrende lo más que pueda. Bueno, si no trae, pues cuando menos fírmele aquí una promesa o deje un cheque, trae tarjeta de crédito, o si no, pues deje sus joyas, ¿no? El otro extremo, quizá que nace de una raíz de avaricia, de codicia, de no dar, es el de, no, pues es que yo no voy a la iglesia porque siempre piden dinero. En la iglesia no deberían de pedir dinero. O sea, sí deben de pedir dinero en el restaurante, en el cine, en la escuela, pero en la iglesia no. O sea, entonces en la iglesia, ¿qué? No se paga renta, no se paga luz, no se paga teléfono, comemos aire o ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿No? No se puede, ¿de acuerdo? O sea, los bienes materiales son un instrumento para servir a Dios. Note usted aquí el contraste entre el reino de Dios y los demonios. En el reino de Dios, el hombre, al estar bajo el gobierno de Dios, fíjense la paradoja, el hombre al estar bajo el gobierno de Dios es libre. El hombre que rechaza el gobierno de Dios se esclaviza de los demonios. Y no porque esté endemoniado. Aquí se habla de una mujer endemoniada, pero el trabajo de los demonios no solamente es eso. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? ¿De qué manera sí trabajan los demonios? Si, por ejemplo, nosotros nos entristecemos, porque de verdad entristece, la manera en que las ideologías hoy han engañado a la mayor parte de la humanidad. Yo creo que siempre, casi siempre, ¿no? Porque la época que uno estudie se da cuenta que la mayoría de las personas, incluyendo a muchos de los intelectuales más destacados de la época, se fueron con la corriente de la época. En realidad son muy pocas personas las que tienen el espíritu crítico como para salirse un momentito de la corriente principal y decir, a ver, ¿qué es esto? Vamos a juzgarlo, vamos a analizarlo, vamos a ser libres, ¿no? Pero hoy la mayoría de las personas está totalmente arrastrada por ese falso feminismo del que hablábamos, arrastrados por el relativismo moral, por el relativismo estético, por el relativismo en torno a la verdad. ¿No está convencida las personas de que hay muchas verdades? La mayoría de las personas.
¿No están convencidos que muchos de los pecados pues son decisión propia? Pues claro que lo son, pero con eso lo que están haciendo es justificarlo, ¿no? Ah, bueno, es que si tú abortas, pues tú eres dueña de tu cuerpo. Justificamos al faraón en Egipto, ¿no? Hay que matar a los niños. Pero las madres de los niños que iban a ser asesinados en Egipto lloraban. Las de hoy los entregan con gusto y hasta hacen manifestaciones para poderlos entregar, ¿no? ¿Cómo es que esas ideologías han permeado a la sociedad? Ese es el trabajo de los demonios. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe? ¿Usted diría que la mayor parte de la población hoy es gente de fe? Hace algunos años había una mayoría católica, aún esa mayoría católica hoy, muchos de ellos son gente de fe, o están imbuidos también de estas ideologías. Evangélicos, católicos y no religiosos, todos están imbuidos de estas ideologías. Esos son los demonios, esa es la verdadera tarea de los demonios. ¿Y cómo el reino de Dios se opone a ese trabajo de los demonios? Como decía yo, yendo a echar aceite a los lugares. ¿Será que ahora que van a ir a tocar los shofares, ahora sí ya se va a acabar la violencia? Ya no va a haber asesinatos, secuestros, ya no lo van a asaltar en el metro, Pues seguro van a tocar un shofar para liberar de secuestros a la ciudad. ¿Ya no va a haber secuestros? ¿Sí va a haber o no va a haber? Sí. Entonces, no es haciendo ese tipo de cosas que se combate las potestades y dominios. Porque las potestades y dominios están en las ideas, en los corazones, en los deseos de la gente. Ahí es donde, imagine tal vez, si usted es un escritor, una persona influyente, entonces un espíritu le empieza a cuchichear. Oye, ¿qué te parece si esto? Ah, no, sí, yo quiero ser famoso, y todo lo escribe y empieza a difundir una ideología que al rato todo el mundo cree. ¿Qué ha sucedido allí? Que un dominio de estos, de los aires que dice Efesios 5, ha tomado el control de las mentes, de las conciencias de muchas personas. ¿Cómo luchar contra eso? Alguien se quejaba de un congreso que va a haber ahí de pura gente despistada de estas cosas que estoy hablando, y nadie en el panel que pudiera hablar en contra. Pero en su queja ponía, es que tenemos que orar. ¿Tenemos que orar? Perdóneme, no tenemos que orar. Tenemos que predicar. Tenemos que tener argumentos convincentes, ¿no? O sea, si las personas están engañadas, yo me encierro y me pongo a orar, eso no sirve para nada. ¡Pastor! ¿Cómo que la oración no sirve para nada? Sí sirve para muchas cosas, pero no para eso. Para las ideas equivocadas que los demonios han creado en potestades sobre la población, solo sirve la palabra. Pero la palabra estudiada, asimilada, que se exprese en los términos que las personas pueden comprender. Entonces tenemos un gran reto los cristianos, ¿no? ¿Quién puede decir, yo estoy preparado para ir a cualquier ambiente intelectual izquierdoso o de las bandas y hablarles en sus términos y mostrarles amorosamente por qué están equivocados para que vengan a Cristo? ¿Verdad que difícilmente podemos hacer eso? A lo mejor si nos dicen ahorita, bueno, te va a tocar dar una plática ahí en una universidad o te va a dar una plática en tal ambiente, usted va a decir, ay no, ¿y qué voy a decir? Pero esa es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros escuchamos las noticias y las ideas y las vemos en televisión, nuestra responsabilidad es mirarlas críticamente, descubrir en dónde está el engaño y empezar a preparar una respuesta
comunicable en el lenguaje de ellos, pero desde la Biblia, desde la palabra eterna. De lo contrario, si usted solo se cruza de brazos y se queja, es que la sociedad está cada día peor, no se queje. Si usted es de los que dice, sí, vamos a orar, pues cuando lo persigan y lo metan a la cárcel, no se queje, me va a dar mucho gusto. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, proclamar, evangelizar, responder. Eso tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en el reino de Dios, el hombre sabe lo que Dios quiere. En la influencia demoníaca, el hombre no sabe lo que Dios quiere. Pero en el reino de Dios, los bienes con los que servían estas mujeres a Jesús son un instrumento para el reino y no un fin en sí mismo. Esto es muy importante que lo planteemos en nuestra vida, ¿Para qué quiero ganar más? ¿Para qué estoy juntando lo que puedo? Comprando cositas o cambiando de carro, una casita nueva, etcétera. ¿Para qué? A veces sutilmente y sin que lo percibamos claramente, los bienes materiales se han vuelto un fin en sí mismo, ¿no? Nuestro mayor anhelo, nuestra mayor preocupación, aquello en lo que sí ponemos seriedad. Pero no, pues la iglesia, bueno, si tomáramos tan en serio la iglesia como nuestro dinero, sería otra cosa, ¿no? Pero las cosas materiales deben ser solamente una herramienta, un medio. Los medios son herramientas para alcanzar un fin. ¿Y cuál es el fin? El reino de Dios. Así que estas mujeres encontraron en Jesús una dignidad que se les había conculcado, que se les había desconocido. Encontraron en Jesús un amor y una aceptación por encima de sus limitaciones, pobrezas, riquezas, enfermedades o demonios. Y encontraron en Jesús la oportunidad de servirle y de poner a sus pies su tiempo y su dinero para predicar y participar del reino de Dios. Yo creo que hoy pues es sobre todo un mensaje de exhortación, ánimo para nuestras hermanas, ¿o no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar por nuestras hermanas. Usted, hermana, señorita, niña, joven, hermana mayor, agradézcale a Jesús la oportunidad de servirlo como antes no se podía. Entréguele todo lo que es usted. No como Marta se distraiga y se limite a lo inmediato, a lo terrenal, sino que pongamos en prioridad, como María, la buena parte, la que tiene frutos eternos. Te damos gracias, Señor, porque en este relato que tu palabra nos ha dejado, podemos entender gran parte del amor que tienes por las mujeres. Gracias porque valen tanto como la muerte de Cristo, que se ofreció por cada una de ellas. Hoy te rogamos que les bendigas, que les llenes de sabiduría y que tu Espíritu Santo motive en su corazón la decisión trascendente de buscar tu reino, de vivir y de servir a tu reino, al reino del Padre, haciendo tu voluntad, llevando ese evangelio para que otras mujeres que sufren o la posesión de los demonios o la influencia de los demonios o las enfermedades, escuchen este evangelio del reino. Y que así como los varones también tenemos que hacerlo, ellas también puedan ponerte a ti en primer lugar. Ser capaces de sentarse a tus pies para aprender, para leer, para estudiar y estar igualmente preparadas
para dar una respuesta a este mundo dominado por principados, tronos, dominios, potestades. La respuesta del Evangelio del Reino, palabra eterna, inmutable, que no cambia, pero expresada en los términos que las personas puedan entender. Para que aquellas mentiras que parecen verdades sean derrotadas y derribadas, y las personas puedan ser verdaderamente libres en el amor y el perdón de Jesucristo. Amén.